Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy tengo un tema peculiar, un tema que me parece interesante. ¿Es creyente el espiritista? Pues bueno, para hablar de espíritus primero deberíamos hablar del espíritu humano. Y cabe resaltar que el espíritu humano es un componente filosófico, psicológico, artístico y de conocimiento humano. La parte espiritual o mental de la humanidad. Mientras que el término puede ser usado con el mismo significado de alma humana, el espíritu humano a veces es usado para referirse al impersonal, universal o mayor componente de la naturaleza humana, en contraste al alma o psique o psiqui, que puede referirse al ego o un elemento menor. El espíritu humano incluye nuestro intelecto, emociones, miedos, pasiones y creatividad. En los modelos de Daniel A. Helminiak y Bernard Lonergan, el espíritu humano es considerado la función mental de la conciencia, retrospectiva, entendimiento, juicio y otras fuerzas del razonamiento. El espíritu humano se distingue por el componente separado del psique, que compromete parte de las emociones, imágenes, memorias y tipos de personalidad. Otra persona, un hombre llamado John Teske, ve el espíritu humano como una construcción social representando las cualidades del propósito y del significado, los cuales trascienden al individuo humano. Ahora bien, ¿son creyentes los espiritistas? Primero tendríamos que especificar qué entendemos por fe para hablar de creencia. Si por esta queremos referirnos al acatamiento de un sistema de creencia o a la aceptación sin análisis de una u otra idea, entonces diríamos que no. El seguidor de la filosofía espírita no es creyente. Pero, ¿no creen los espiritistas en Dios? Pues sí. Sí, los espiritistas son deístas, pero no porque crean en el Dios de esta o aquella religión, sino porque creen en la fuerza superior que da origen y expresión a todo lo que llamamos vida, la inteligencia universal, la causa primera de todas las cosas. Realizar una liturgia u obedecer un dogma por sí mismo ni liberan ni despiertan el ser interno, haciendo que permanezcamos en una espiritualidad superficial. Aquí podemos incluir a los que se acatan a un sistema religioso o no, como pudiera ser que dijeran que son espiritistas, que dijeran que son masones, que dijeran que son cristianos, llamando así a los espiritistas o al término espírita o a la misma masonería, como viéndola como si fuera una religión, pero no es así. En este sentido, lo religioso es un sistema mundano que nada tiene que ver con la trascendencia, con el cambio de conciencia personal en su camino o búsqueda hacia la luz. En ocasiones los mismos espiritistas se definen como creyentes, lo que denota una falta de precisión o carencia de estudio, porque se definen o se describen o se acatan al espiritismo como una religión y no debería ser. El espiritista no cree en el espiritismo como un católico cree en el catolicismo o un musulmán en el islamismo, sino que razona y siente que el espiritismo aporta, pero no como un artículo de fe más. El espiritista debe entender, ¿verdad?, que el espiritismo pues le aporta algo para su crecimiento, no como un artículo de fe común. El espiritismo no es un sistema de creencias más bien es una filosofía de vida transformadora, un método para lograr una transformación personal que puede ser aplicada a cualquier situación siempre y cuando la persona no tenga limitaciones dogmáticas. Si la persona busca la ayuda espiritual, en este caso como la ciencia espírita, pero tiene en su cabeza que es pecado, que su religión no lo permite, que muchas cosas que no le permiten una libertad de pensamiento, no le permite ser un libre pensador, no va a hacer nada porque no va a lograr ninguna transformación porque tiene límites. Claro, tienen que existir unos límites en la vida, unos límites morales y sociales, pero espiritualmente uno debe dejar que toda esa energía fluya.
Tengo que añadir que esto no apuesta por la práctica de la liturgia religiosa, sino por la vivencia de la espiritualidad universal. Seamos espirituales, no tengamos dogmas de frente. El que lo quiera tener bien, y ya verán por qué. El Dios de los espiritistas está lejos de ser una deidad antropomorfa, sentada en un trono en los cielos, como lo pintan muchas religiones. Nuestro Dios es el Dios de todos, de religiosos, de ateos y de agnósticos, más allá de toda abstracción humana. Es algo que no se ve, pero se siente. Ahora bien, dejando claro lo anterior, esto no quiere decir que el espiritismo se oponga a la expresión religiosa, a cualquier expresión religiosa que pueda existir. El espiritismo no se opone, simplemente no se mete, no se mezcla. Esto pese a la ambigüedad o desaciertos de instituciones o líderes religiosos que pudieran haber contra el pensamiento espírita, porque entiende a esta como un vehículo temporal que sirve al individuo o al grupo humano en su proceso evolutivo. El espiritista no lo critica, no lo condena, no lo señala, porque entiende que el que es religioso, si eso es lo que conoce y de esta manera pudiera encaminarse a la espiritualidad, pues bien, y si ahí lo encuentra, pues bien también. Creemos en los espíritus, obviamente, pero no como un dogma de fe, sino que lo vemos como lo que son, una de las potencias vivas de la naturaleza y el cosmos, más allá de la limitación de nuestros sentidos. En términos de revelación y desde los tiempos de su codificador, Allan Kardec, el espiritismo se basa en la fe razonada, la que nace del libre análisis, la observancia de la moral universal y la unión de la razón y sentimiento. Con esto no quiero ser el dueño de la razón, no pretendo que me crean, pero sí que intenten aplicar una forma de interpretación personal como libres pensadores, como buenos espiritistas, fuera de creencias religiosas. Y para terminar, te dejo con esto. ¿Eres espiritista? Y si te gustó este video, te invito a que dejes tus comentarios, que te suscribas al canal, que le des like y toques la campanita para recibir más notificaciones.